Mientras una chica intenta solicitar un café, un apuesto hombre decide poner en marcha un plan para poder conocerla. Así es como Ben conoce a Bea de una forma casual pero encantadora para ella. Mientras Bea se encuentra enredada con la solicitud de un café, dado que ha llegado tarde, existe una fila interminable. Ben se aproxima a la camarera y le indica que Bea es su novia y solicita un café para ser entregado por parte de la mesera. Esto sorprende a Bea, pero le llama la atención la intrépida forma en la que Ben quiere acercarse a ella y simplemente sonríe. Los dos salen del café y se dirigen hacia las afueras hablando de una forma muy casual y particular. Ben y Bea charlan de todo durante esa noche. Existe mucha química y juntos sonríen mientras hacen preguntas y se escuchan las carcajadas de sus chistes. Finalmente pasan la noche juntos sin que suceda nada más allá de dormir juntos en esta misma habitación. Justo en la mañana, Bea sale de una forma rápida y llama a su hermana para contarle lo que ha sucedido. Pero ella, sin darse cuenta, ha cometido una acción que generará inseguridades en Ben, quien al despertarse se da cuenta que ya no está. Ben se levanta mientras llega su mejor amigo y le cuenta a este que la chica con la que él se quedó no significó nada para él. Justo en ese momento, Bea llega al sitio y lo escucha, razón por la cual huye decepcionada sin ser vista por Ben. Posteriormente, como son las cosas del destino, Ben asiste con su mejor amigo Pete a la reunión donde se anunciará la boda de su hermana. Sorpresivamente, Bea se encuentra en esta misma reunión y se encuentra con Ben, quien se sorprende al mirarla y sonríe ante ella, quien responde de forma seria y haciendo chistes de mal gusto. Como si fuera poco, Ben ha sido invitado por su amigo Pete a la boda de su hermana, donde también asistirá Bea. En ese momento se encontrarán en Australia y se darán cuenta de lo difícil que es llevar aquellos traumas de la infancia hacia la vida adulta. Para colmo de la situación, resulta que en la boda también han sido invitados los exnovios de Ben y de Bea. La exnovia de Ben es Margaret, quien lleva en ese momento una vida un poco liberal y también está con su nueva pareja. Por otra parte, los padres de Bea quieren que ella vuelva con su exnovio Jonathan, quien consideran un chico apuesto y adinerado que le conviene a su hija. Para Bea esto es indignante y se siente incómoda por las palabras de sus padres respecto a Jonathan, su exnovio. Durante esta locura de situación, Ben y Bea establecen un pacto para generar celos a sus exparejas. Ben para que Margaret vuelva a él y en el caso de Bea para que Jonathan sienta celos por la relación que tendría imaginariamente con Ben, razón por la cual los dos protagonistas de la historia se muestran tal cual en su vida como lo son, sin máscaras, sin etiquetas y demostrando su verdadera personalidad. Al día siguiente, todos los invitados de la boda se dirigen a un tour alrededor de Sydney en medio de un yate, donde participarán con comida, música y un ambiente familiar. Durante su estadía en el yate, Ben y Bea intentan simular la escena de Titanic, donde la chica abre sus brazos y él la sostiene. Justo en ese momento ellos se distraen y posteriormente Bea cae al agua. Ben salta inmediatamente al yate y se dirige a salvar a Bea. En ese momento ya Ben se ha dado cuenta que no le importa lo que las personas piensen y solo le interesa el bienestar de Bea. Internamente se están dando cuenta que se han enamorado. Los dos nadan hacia una boya donde están situados y piden auxilio. En ese espacio tienen conversaciones amenas y reflexionan sobre sus errores, dado que es un momento único donde pueden expresar lo que sienten sin temor a ser aceptados o rechazados por sus familiares o amigos. Durante esta situación los dos recuerdan lo mal que le han pasado con sus exparejas y lo bien que le ha pasado juntos, siendo ellos mismos sin ningún tipo de etiqueta y forma de actuar. Posteriormente son rescatados por un helicóptero que los amarra y los traslada inmediatamente a un lugar seguro. En ese momento de la historia los dos protagonistas ya se han dado cuenta que están enamorados y que tienen además de una atracción física una atracción mental que permite que sus sentimientos sean idóneos y adecuados para cada uno. Sabiendo que están enamorados, Ben comete un error. Le ha comentado a Pete un secreto de Bea que ha generado en ella un rechazo. Bea siente dolor por lo importante que era esa situación para ella y se lo había contado con toda certeza de que Ben lo guardaría como un tesoro, que lo haría pensando en ella como ella lo ama a él. Finalmente, durante la boda, Ben es besado por Margaret, pero este es sincero y le indica que irá a buscar a Bea. Justo en ese momento recuerda las palabras de Bea, que se dirigiría a un lugar seguro, como lo es el Teatro de Ópera de Sydney. Ben salta desde un abismo y se lanza al agua para ser salvado por el helicóptero salvavidas. Este lo recoge y él les pide el favor que lo dejen cerca de la Ópera de Sydney. Finalmente, Ben llega a la ópera un poco mojado y le dice a Bea que se encuentra totalmente enamorado de ella y que le perdone aquellos errores que ha cometido. Bea sonríe y se dan un beso apasionado que demuestra el amor mutuo que hay entre ellos.